Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre materias internacionales para que veamos una temática que es muy interesante y que tiene un efecto importante con respecto a la guerra de las drogas, que esta vez hablaremos de algo que ocurrió en México. Pero antes de continuar, quisiera agradecer a la suscriptora María Elena Duarte, que se convirtió en la patrocinadora más reciente de este canal a través de Patreon. Así que gracias María Elena, te lo agradezco mucho. Se agradece mucho aportes como el tuyo y el de otros suscriptores a este canal, especialmente ahora en el último tiempo que particularmente por los temas que hablamos se ha desmonetizado muchos videos. Te lo agradezco mucho y gracias a donaciones como la tuya el canal sigue adelante. Pero habiendo dicho eso, quiero que nos enfoquemos un poco más en las materias de las que vamos a hablar, que es lo que ocurrió en México. ¿Qué ocurrió? Para aquellos que no lo sepan, se tenía detenido a uno de los hijos de El Chapo Guzmán, el del cartel de Sinaloa en México. Y lo que ocurrió es que hubo una operación por parte del gobierno mexicano, liderado por Manuel López Obrador, AMLO, que justamente intentó detener a este hijo del Chapo Guzmán y eventualmente hubo un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano con respecto a las fuerzas del cartel de Sinaloa. Y fue un enfrentamiento bastante fuerte, pareció una guerra campal y eventualmente se retiraron las tropas del gobierno y terminaron liberando al hijo del Chapo Guzmán tras esta balacera. ¿Cuál fue el argumento de esto? Fue decir que en realidad esto es por un error de operación por parte de un grupo antidrogas especial que habría estado secreto y que va un poco en contra de este mensaje de AMLO, decir que iba a parar la guerra contra las drogas. Pero también se dice que esto fue en respuesta a una amenaza que recibieron de otro de los hijos del Chapo Guzmán, que está liderando el cartel mexicano que hizo esto, y por lo tanto se haría esto para poder restablecer un poco la paz. Y se ve, y esto ha generado ciertas críticas, que el gobierno mexicano pareciese haber incluso cedido contra los narcotraficantes, tanto así que ahora la justicia mexicana no está haciendo una orden de aprehensión, no se está investigando el tema y simplemente lo han dejado pasar. ¿Y por qué esto es relevante? Por una serie de razones que vale la pena analizar. Por un lado, creo que es importante darnos cuenta de los efectos en la delincuencia, pero también un análisis con respecto a la llamada guerra contra las drogas. Porque aquellos que lleven tiempo en este canal sabrán que yo me opongo a esto. Yo estoy a favor que se legalice el consumo de drogas, tanto por un tema moral como también por un tema práctico. Quiero comenzar el argumento moral y después con esto que estamos viendo está el argumento práctico. Por un lado, está el tema de que estas sustancias efectivamente son malas para la salud, hacen mal. Personalmente yo no consumo ninguna de estas sustancias, tampoco consumo alcohol, ni cigarrillo, nada del estilo. Pero aún así, al igual que con otras sustancias más o menos dañinas, una persona creo que debe estar en las facultades de, utilizando su libertad individual, elegir qué consume para sí mismo y si hace actos negativos, pagar las consecuencias de estos actos. Pero no se debe limitar esta clase de delitos sin víctima, como se dice, que no afecta realmente a un tercero y los efectos principales son sobre uno mismo. Pero más allá de ese tema de la elección principal está el efecto práctico, porque vemos las consecuencias que esto está teniendo. Por un lado, nos podemos ir dando cuenta que esta guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, no se puede ganar, simplemente hay pérdidas. Hay pérdidas humanas, tanto de inocentes como de narcotraficantes, consumidores, pero también policías, que todos mueren en este conflicto de las drogas. También vemos un alto nivel de corrupción y de infiltración en el mundo político y control de grupos en el mercado negro de estos carteles, como ocurre en México. Pero también hay que ver el caso de Chile, donde el narcotráfico se ha ido fortaleciendo con los años, particularmente con la prohibición del consumo de drogas que hay en este país. Antes el narcotráfico no tenía la influencia que tiene actualmente en Chile. Y actualmente, por lo menos en el caso de Chile, ya hemos visto que hay una cierta relación importante del narcotráfico con el Partido Socialista, con muchas comunas, en parte con la policía, en algunos sectores con el ejército, y así sigue creciendo su influencia. Y lo mismo ha ocurrido porque lleva más tiempo en México, donde el narcotráfico incluso parece haberse tomado partes de ese país. Y eso es inevitable porque no se puede eliminar el consumo de esto. Las organizaciones ilícitas se van fortaleciendo y eventualmente lo que podemos ver es que esto lo que empuja es a una corrupción del Estado que está presente, también a unos enfrentamientos violentos y a la creación de lo que se genera, que son básicamente organizaciones criminales con sus pequeños ejércitos que luchan contra el Estado. Y la única manera de luchar contra esto, además de justificarse en un tema moral de decisión individual, es el tema de la legalización de estas sustancias. Para evitar llegar a este punto, que lamentablemente en México ya se llegó,
y también para evitar una mayor cantidad de muertes, sea de la manera que sea esta legalización. Está, por ejemplo, el modelo portugués, donde, aunque es medio estatista el modelo, con la legalización se pasó a ser un sistema de salud. No fue un problema de salud social el tema del consumo de las drogas, y ya no un tema criminal, ya no es un tema de conflicto y muerte de policía, sino que un tema de tratamiento. Lo mismo en otros países. Y creo que por un tema práctico, además del tema moral ya mencionado, es mucho más efectivo que lo enfoquemos como un problema de salud y de tratamiento, más que enfocarlo en un tema de lucha, de conflicto que corrompe a la institucionalidad, a los partidos, en realidad a la política entera, genera organizaciones ilícitas, crimen, tráfico y la muerte de cientos de personas. Pero también hay que ver el efecto que esto está teniendo en México, porque esto va de la mano con el tema de la delincuencia. ¿Por qué hay tanta preocupación por AMLO con temas como estos? Incluso cuando dijo que iba a tomar una política distinta. Y eso es que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO, ha aumentado sustancialmente el crimen, la delincuencia, los asesinatos y en realidad todos estos problemas. Les voy a dar los siguientes ejemplos. Como podemos observar, en México hay una cantidad alta de criminalidad. Aumentó los asesinatos a 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y para que se hagan una idea de lo fuerte que es esto, y los mexicanos compararán las estadísticas, durante su momento, cuando fue la guerra contra las drogas más fuerte, había 9,5 muertos por cada 100.000 habitantes, y eso en el año 2005, cuando estuvo presente Felipe Calderón como presidente de México y decidió hacer la guerra contra las drogas, donde envió el ejército a pelear contra los cárteles. Y en realidad ahí nos podemos dar cuenta que muchos critican eso porque hubo una cantidad de destrucción masiva, muchas muertes, pero actualmente los números son más altos, 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y hay que recordar que estos números los niega AMLO, pero son números entregados por su propio gobierno. Entonces, incluso si decimos que son cifras maquilladas, que es completamente posible, estos números serían incluso mayores, porque estos son los números oficiales entregados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de secuestros que hay actualmente en México. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante los primeros 6 meses de gobierno de AMLO aumentó en un 550% el número de secuestros. Un aumento sustancial. Entonces podemos ver que va aumentando, y esto es particularmente en la capital mexicana aumentó en un 550%, mientras que a lo largo del país pasaron de 3 a 5 diarios en toda la República Mexicana. Es decir, antes todos los días se secuestraban a 3 personas, que es altísimo, pero actualmente aumentó a ser 5 secuestros diarios, que nuevamente también es muy alto. Ya la cifra anterior era muy alta, pero hemos visto que con AMLO también ha empeorado la situación. Vemos cómo esto sigue aumentando y aumentando. Y lo mismo ocurre con otros hechos. La violencia también se ve que está aumentando en México, la delincuencia, y esto se suma a una serie de problemas. ¿Y por qué es importante esto? Porque va en contra de este mensaje que mostró AMLO a la sociedad, y que ha habido mucha manipulación mediática, de la cuarta transformación, que decían que la sociedad era más segura, que las cosas funcionaban mejor. Pero vemos que la realidad no es así. Ya hemos hecho videos en el pasado donde hemos mencionado cómo se ha maquillado un poco la realidad en México y cómo hay una percepción de que hubiera bajado el crimen, cuando en la práctica los números muestran que está aumentando los asesinatos también. Y a lo largo del tiempo esa manipulación mediática no es suficiente para poder afectar la realidad, y la gente se empieza a dar cuenta, pero también tiene un efecto político por lo mismo. Pero más allá del efecto que esto tenga para AMLO, creo que esto sirve como un argumento más de que la guerra contra el narcotráfico no se puede ganar, y lo que hay que impulsar, como lo he mencionado en videos en el pasado, es la legalización de las drogas y permitir que los conflictos que ocurren, en vez de ser conflictos que se realizan en el mercado negro y a punta de bala, se puedan desarrollar como son los otros conflictos comerciales en la mayoría de los países, con abogados, con personas que están haciendo discusiones legales, en vez de estar discutiendo a punta de pistola, que es lo que pasa en el mercado negro cuando no se legaliza un producto. Lamentable. Y hay que también extrapolar que esto también ocurre cuando se legaliza algo y está por control estatal, o también con impuestos altísimos. Ejemplo, en Chile más del 85% del precio de un cigarrillo es impuesto, y eso ha generado un mercado negro del cigarrillo, tráfico, delincuencia y los mismos problemas. La solución justamente es legalizar estas sustancias, permitir su competencia, no darlo a control estatal, y de esa manera que no se le pongan impuestos, para que justamente no se generen mercados negros incluso legalizados, como es el caso del cigarrillo. Yo
para mi gente.